Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer saludarles. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Siempre, por supuesto, y aparte de lo que vamos a comentar hoy, la gratitud particular a las personas que se están sumando a este canal. Si esto de alguna manera le entusiasma, le estimula a estudiar, a leer, por favor, márquelo y esté pendiente que venimos con más recensiones. Y nuestro mayor aliciente es precisamente ese, saber que hay personas del otro lado de la pantalla que van a estar discutiendo, pensando ideas, justamente como lo hacemos aquí. El libro que hoy nos convoca no es exactamente un libro, es un tema. Y así precisamente lo trabaja quien lo compiló, que no quien lo escribió. Y se trata de este libro. Fíjense ustedes, lo tengo acá. Es de la colección Clásicos del Pensamiento de la editorial Tecnos. Se trata de un texto agrupado por el profesor Agapito Mestre, quien hace un estudio preliminar y conjuga aquí diversos escritos sobre un tema central. ¿Qué es ilustración? ¿O qué es la ilustración, si lo quiere ver así? Es un tema que nos va a ocupar en los próximos minutos y al cual pensamos diseccionar, tanto por las personas que vamos a citar acá, algunos de los que están allí en la portada. Fíjense que usted ve allí varios pensadores o varios escritores, casi todos del siglo XVIII. Ahí tiene usted a Erhard, Herder, Kant, Lessing, Mendelssohn, Schiller. Hay otros más en este texto que el profesor Mestre ha agrupado diligentemente con una metodología que él mismo explica bajo las ideas que ellos propone cada uno de ellos. Dice acá traducción de Agapito Mestre y también José Romagosa, quien se unió a la empresa. ¿Qué vamos a hablar entonces nosotros hoy? Les decíamos, esto más que un libro, más que hablar de un texto con la homogeneidad que puede tener un libro o la homogeneidad o la unidad conceptual que pudiera tener un libro. Aquí se trata de un tema fundamental y las diversas perspectivas, sobre todo que en su momento provocó. Y esto, como lo vamos a ver, en raíz de un artículo que apareció en un periódico y que provocó a partir de ese artículo, que no tenía nada que ver, por cierto, era un artículo basado sobre la situación del matrimonio civil, matrimonio en la iglesia, etcétera, etcétera, unas disquisiciones que aparecieron en un periódico en Berlín y que promovieron a partir de allí una cantidad de reflexiones. Y eso nos va a llevar, antes de abordar el tema de la ilustración, al tema del siglo XVIII en particular. ¿Por qué? Porque ese es un siglo al cual se le han dado diversos epítetos. Se le ha llamado el siglo de las luces, el siglo de las revoluciones, el siglo de la ilustración, si lo quiere ver así. Lo importante es que el fenómeno de ilustración, como un fenómeno filosófico, político, social, se pudiera decir, tuvo una trascendencia mucho mayor a las primeras personas que trataron de condensar lo que era en ideas. Fue un fenómeno que pudiéramos definir como algo que rebasa los colectivos, se presentó en una manera de ver el mundo para algunas personas. Esto incluso la posteridad lo ha tratado algunas personas con mucho favor, aduciendo que se trata de un proyecto de la modernidad. Otros dicen que no, que es una imposición del eurocentrismo. Eso sobre todo es el pensamiento de alguna izquierda y del llamado posmodernismo, que dice que no, es básicamente una narrativa, así lo ponen algunos, basándose en un eurocentrismo, etcétera. Lo que nosotros pretendemos aquí no es entrar en esa diatriba, sino discutir el fenómeno que el profesor Agapito Mestre compila acá en estos artículos. Hay que decir algo, los artículos que casi todos aparecieron, y él hace una especie de antología. Muchos son artículos que aparecieron en periódicos, por ejemplo, o en diversos diarios. Otros son extractos de obra que él incluso explica por qué los coloca allí. En el caso, por ejemplo, de Immanuel Kant, aparece su célebre texto, ¿qué es la ilustración? Y eso apareció en el Berliner Monatshefte, es decir, en un periódico, pero también él incluye pedazos, un pedacito de la crítica del juicio, lo coloca por allí, coloca otras cosas, de manera que él explica metodológicamente. La introducción la provee el profesor Mestre. Yo allí con la introducción sí le digo a quien no esté tan versado en filosofía, sobre todo en filosofía alemana, que pudiera tener un poco de dificultad en la lectura. El profesor Mestre, esto se publicó en los años 80. El profesor Mestre claramente estudió en Alemania y tenía en ese momento un bagaje cultural muy fresco y lo explayó en estas páginas, pero no son siempre las cosas más sencillas de seguir, salvo para quien esté versado en la materia. Saltando esas partes más áridas que competen a quien guste de la filosofía de manera consecuente y recurrente, podemos citar de su prólogo un par de cositas y vamos a entrar luego directamente a los textos en cuestión que estamos hablando. Pero les decía, ese siglo
XVIII, ¿qué tuvo en particular? Los siglos cada uno, ateniéndonos a esa forma de numerar el tiempo cada 100 años, etcétera, etcétera, se dice que el siglo XVII fue un siglo donde pasaron una cantidad de hecatombes, incluso climáticas. Es el siglo de la Guerra de los 30 años, que es una de las guerras en proporción más destructivas que ha conocido Europa en todos los tiempos. Y estamos hablando de Europa, que es el continente de las guerras. Y esa fue una de las 1618-1648. Fue enormemente destructiva. El siglo XVIII, en cambio, es un siglo que nos va a dar un vuelco en otro sentido. También va a haber muchas guerras, va a haber muchos conflictos. España va a sufrir la escisión y cambio de la Casa de Austria a la Casa de los Borbones, que van a regir entonces a partir de luego de cierto tiempo. Va a haber una cantidad de cismas en otros lados. Rusia tiene una cantidad de ampliaciones. El mundo sigue turbulento, pero a la par de todo ello, empieza a perfilarse dentro de la humanidad la noción del conocimiento sistemático, empírico y verificable. Ello a partir sobre todo, no es el único, pero sobre todo de los escritos que nos dejase Isaac Newton. ¿Por qué Newton es tan importante? Newton es un sujeto que nace en el siglo XVII y muere en 1727, es decir, en el siglo XVIII. Pero Newton nos deja las llamadas leyes de la mecánica. ¿Qué tiene esto de importante? Tiene sobre todo la noción de darle al hombre las herramientas de un conocimiento sobre el universo que lo rodea. Las leyes de Newton, sea que usted esté o no de acuerdo con ellas, son leyes inmanentes, sobre todo para describir fenómenos de la mecánica. Están allí. Eso vino a contradecirse a comienzos del siglo XX cuando empezamos a conocer de la mano de Einstein y otra gente la física cuántica, pero hasta entonces las leyes de Newton eran una cosa incontrovertible porque se verificaban allí donde se aplicaban para poder explicar los fenómenos, repito, de los cuerpos entre sí, las cosas que sucedían. Entonces, Newton, un poco quizás sin poderlo prever o sin querer, desató a todo nivel la revolución de un conocimiento. No solo él, repito, hay otras personas, pudiéramos citar otros pensadores, incluso si usted está en la matemática, usted pudiera decir, está Leibniz en Alemania, por ejemplo. Hay otras personas. Vengo al caso del paradigma de Newton porque Newton es precisamente eso, la idea de una realidad que puede ser estudiada, que puede ser comprobada y que tiene leyes detrás. Es decir, el universo y lo que nos rodea deja de ser un caos para volverse algo externo, para volverse un cosmos cuyas reglas y leyes están allí, hay que descubrirlas. ¿Y cómo se descubren? Mediante conocimiento sistemático y metódico. Entonces, el siglo XVIII va a ser una especie de erupción volcánica de gente que justamente viene a eso. Empieza el hombre a dominar la electricidad. Ya empezamos a conocer allí, no solo, bueno, imagínense ustedes, en 1753, Benjamin Franklin inventa el pararrayo, que es una de las cosas que hoy en día nos parece una transparencia, nos parece algo evidente, pero que puso fin a las muertes por rayos que en muchas ciudades medievales durante siglos asolaron a Europa y aterraban a las personas. Inmediatamente se descubre y empiezan los fenómenos eléctricos a tener, digamos, un conocimiento. Ya empieza a aparecer Cavendish, empieza a aparecer Coulomb, empieza a aparecer Galvani. Todo eso en ese siglo XVIII, estoy hablando de los fenómenos eléctricos. En matemática está Leonhard Euler, por ejemplo, el famoso matemático. Es decir, usted y seguramente quien nos está escuchando podrá tener muchos nombres en diversas disciplinas. El conocimiento empieza a explotar. Es la era de la enciclopedia. Empiezan los enciclopedistas franceses. Es justamente el mismo siglo de la Revolución Norteamericana, donde empiezan a aparecer además unos sujetos de un talento sociopolítico brillante y en una serie además importante de ellos. Estamos hablando desde Washington, Jefferson, Monroe, Madison. Todos esos sujetos nacen en el siglo XVIII y en diversos países, diversas personas. Entonces, se empieza a gestar a nivel mundial, sobre todo a nivel de lo que era el mundo más reconocido en ese momento de Occidente, digamos parte de los Estados Unidos, gran parte de Europa, la idea que estamos ante una revolución que todavía no tiene nombre. No estamos solamente condensando acá las revoluciones, pudiera ser la Revolución Francesa, que es una revolución política, social, etcétera, o la Revolución Norteamericana. No, hay una revolución en el sentido de cambio de conciencia de la humanidad que se está dando y que se está gestando. Al principio se podía presentir
se le podían incluso buscar raíces. Se podía decir que parte del pensamiento de la así llamada ilustración escocesa ayudó mucho. David Hume ayudó en todo esto. Rousseau, el ginebrista, el suizo, con sus escritos sobre el contrato social. Es decir, hay quienes le buscan raíces a todo esto, pero quienes vivían en ese momento no sabían exactamente ponerle un nombre como lo tenemos nosotros cuando vemos hacia atrás, hacia ese siglo XVIII. Y es en parte de todo ello cuando empiezan a hacer esa idea de la ilustración, del hombre ilustrado, del hombre que empieza a entender su realidad y que si no la entiende, está abocado al estudio para lograr entenderla. Entonces, todo eso se va gestando en ese momento. Es el tiempo, además, cuando lo vemos que, por ejemplo, Prusia, que es el reino de la parte norte de Alemania, empieza a tener mayor y mayor incidencia con algunos monarcas, llamados monarcas ilustrados, con personas que tenían un conocimiento y una noción de sí y de la historia para tratar de promover una forma de gobierno que no fuese simplemente el monarca despótico que gobernaba por su capricho, sino que trataba de formarse, trataba de entender las cosas y trataba además de rodearse de personas que supieran. Es el siglo, por ejemplo, de Immanuel Kant, el gran filósofo que vivía en Königsberg. Eso es Prusia, nosotros decimos hoy en día Alemania, para tratar de localizar esto geográficamente o ponerle algunas coordenadas, pero realmente eso era... La noción de Alemania es muy posterior, eso es una cosa que pertenecía a la llamada Prusia, y entonces los prusianos que tenían sobre todo una impronta militar muy grande y una cultura de las armas, etcétera, también la tenían de la cultura, de manera que todo ello se está gestando en este siglo. ¿Y cómo comienza todo este libro que estamos nosotros hoy discutiendo? Bueno, comienza con un párroco que se llama Zöllner. Este es un sujeto, este párroco Zöllner, que vivía en Berlín. Este sujeto era, por supuesto, era protestante, ¿no? Recuérdese, los prusianos son protestantes, con la excepción de luego una parte de Münster y la parte más oeste, pero en general casi todos eran protestantes. Este párroco llamado Johann Friedrich Zöllner es un sujeto que era pastor y a la vez era masón. Una también de las tendencias importantes del siglo que cobró muchísima fuerza dentro de esas sociedades ilustradas que se formaban a especie de tejido sobre la sociedad o como se lo quiera ver, o incluso debajo de la apariencia de las sociedades normales. Entonces este Zöllner publica un artículo que, les repito, no tiene nada que ver con la ilustración, sino que él habla sobre el matrimonio, ya se lo vamos a citar más en contexto, y entonces al final él en un pie de página dice, por cierto, alguien debería abocarse a definir bien qué es esto de la ilustración, un poco tratando de decirnos que estamos viviendo algo que no se ha puesto claramente en concepto, nadie lo ha definido, nadie lo ha delimitado. Él soltó ese guante allí en medio de su artículo y siguió con su disquisición sobre el matrimonio, etc. Un mes después, uno de los pensadores, Moisés Mendelssohn, recoge el guante y de inmediato produce su respuesta, y el mes siguiente Immanuel Kant ya tenía la suya, que hasta hoy es el famoso texto Was ist Aufklärung, es decir, ¿qué es ilustración? Y que lo publica justamente uno un mes del otro, después del otro. Para nosotros hoy en día esto mueve a una cantidad de reflexiones, porque al ser un escrito, en el caso de Kant, vamos a ver una cantidad de reflexiones que tienen hasta el sol de hoy muchísima importancia histórica, filosófica e incluso moral. Entonces, Kant plantea, lo hace Mendelssohn también, pero de una manera un poquito más simple. Kant nos provee de una cantidad o una serie de variables allí para ponernos a pensar y mostrarnos que el fenómeno de la ilustración es un fenómeno que parte desde la decisión del individuo por ilustrarse. Entonces, a partir de allí, genera toda una conceptualización que muchos han adoptado, muchos han expandido, incluso se han ido más allá a pensar que sí, que como dijo Kant tal cosa o tal otra, algunos han rechazado como todas estas ideas fundamentales de la humanidad. Pero una cosa que es innegable es que la ilustración es uno de los grandes proyectos que ha tenido Europa junto con, por ejemplo, el Renacimiento, es decir, son focos importantísimos en la cultura. Sobre lo que es la ilustración propiamente, entonces, vamos a enfrentar o a poder cotejar versiones distintas. Casi todos, y a partir de Kant, empiezan a hablar de la ilustración como un proceso, es decir, nunca se llega a ser completamente ilustrado, usted está en el proceso de saber, de conocer. Algunos vinculan esto incluso con los más antiguos griegos y dicen, mire, esto no es una cosa que inventamos, nosotros simplemente la conformamos con un conocimiento moderno y con las cosas que hemos ido sabiendo sobre el mundo que nos rodea, pero este afán, este gusto o este deseo, incluso imperiosa necesidad por conocer, ha acompañado a la humanidad en todos los tiempos.
Vamos a darle la palabra primero a un pedazo del prólogo del profesor Maestre y luego entramos entonces en sustancia con algunos de los escritos. Yo me permití, para no abotagarlos con demasiada literatura, porque aquí el profesor Maestre hizo un trabajo bien hecho en selección, está muy bien logrado. Yo me permití seleccionar 4 de los pensadores más representativos: Mendelssohn, Kant, tengo también a Lessing y probablemente tengamos, vamos a ver si tenemos a Herder. Ya les digo ahorita en este momento a quién vamos a colocar, porque traté, para dar argumento a lo que estamos explicando, de colocar pedazos de algunos que puedan representar mejor nuestras palabras. Repito, el libro, a quien le interese, es un libro bastante interesante, muy buena selección. El prólogo un poco árido para quien no esté familiarizado con la filosofía del siglo XVIII, XIX y XX, sobre todo la filosofía alemana, donde uno se da cuenta que el profesor Maestre se mueve con soltura, pero eso no es siempre el caso de todos los lectores, de manera que estén advertidos. De paso, el libro no es tan costoso, pero en mi caso era una oportunidad de ver cotejados una serie de textos y poder ver las reflexiones que escribió este profesor. Paso entonces, fíjense ustedes, a la primera parte del estudio preliminar, donde el profesor Maestre nos dice lo siguiente sobre la ilustración como fenómeno. Dice así: la ilustración, en caso de que se defina, solo puede ser vista como un modo de proceder, sin que ello se identifique con una metodología dogmática que se eleve por encima del propio proceso a analizar, cuestionar o criticar. La ilustración es entonces un mecanismo a través del cual se constituye autónomamente la razón frente a cualquier tipo de dogmatismo. Fíjense ustedes, ahí viene el proceso ya. Él está diciendo: usted necesita en este ser, en este existir de la ilustración, en este proceso que se va dando, usted va asumiendo una cantidad de conocimiento, lo cual le va a enriquecer su capacidad racional sobre la realidad que le compone. Entonces, la razón en este caso va quedando como un fenómeno reactivo al proceso ilustrativo. Eso es algo que se va a discutir, algunas personas lo van a acompañar como razonamiento, otras menos, pero es importante. Dice más el profesor Maestre, dice: tal pretensión ha acompañado a la humanidad desde Platón hasta hoy en toda la historia de la filosofía, al menos cuando se le entiende como filosofía de la razón. Dice: la razón tiene una función en sí misma, carece de toda sustancialidad fuera de sí. La razón, como constante de la humanidad, tiene un denominador común: su continua autoconstrucción, es decir, su continua autocrítica. Este es el momento ilustrado siempre insatisfecho. Muy importante eso que dice el profesor allí, porque es lo que es. Usted está construyéndose a sí mismo y es precisamente ese anhelo de la humanidad de lograr cotas de perfección, aunque la misma perfección en sí misma sea inasible, sea inalcanzable, pero lograr eso, lograr cada vez construirse, y esto a partir de la construcción de un mundo de conocimiento y de la crítica de lo que se va haciendo. Pudiera usted resumirlo en una especie de tesis y antítesis sobre la realidad, sobre la cual luego se van produciendo síntesis de conocimientos que nos van abriendo nuevas puertas hacia nuevas interrogantes. Leo más del profesor Maestre. La insatisfacción ilustrada se convierte en aporética con la modernidad, con la entrada del hombre, del sujeto, como categoría universal en el proceso de la modernidad que se inicia a partir del siglo XVIII. Él dice eso de aporético como una especie de contradicción interna, ¿no? O contradicción insalvable entre los argumentos. Y es que él sitúa, el profesor Maestre en particular y otros pensadores también, en Kant se da para muchos la transición de pensar en el hombre como sujeto hacia el hombre universal, hacia el hombre como una categoría, cosa que la Ilustración va a adoptar muy rápidamente. Entonces empezamos a hablar del hombre como una categoría universal y homogénea, lo cual nos puede parecer evidente ahora en el siglo XXI, pero no lo era para nada en su momento, sobre todo porque estamos hablando de un siglo cuando había esclavos como una realidad evidente también. Entonces, eso de que los hombres fuesen iguales era una cosa bastante discutible, que no lo apoyaban ni las religiones ni mucha de la moral imperante. Algunas personas empezaban a entrever un futuro distinto, un futuro de realización de los derechos, pero eso no era evidente para todo el mundo. Repetimos, empezaba a darse esa categoría del hombre como ente universal, pero un hombre
que fuese igual en sí mismo en todas partes, en cuanto a sus tendencias, en cuanto a sus capacidades, etcétera, etcétera. Tendría que recorrer todavía el tiempo bastantes siglos para que pudiese esta categoría afianzarse de una manera más exacta. Por eso mucha gente dice que los postulados de la Ilustración, si bien no se lograron en su momento, fueron lográndose a partir de mucho tiempo después. Lo propio se puede decir en cierta forma del Renacimiento, quizás, pero no tardarían tanto. En el caso de la Ilustración sí, porque repetimos, eso de conceptualizar el hombre como una especie de ente homogéneo ya nos llevaba a nosotros mucha diferencia con lo que se vivía en esa época. Dice más el profesor Maestre, ¿desde dónde se habla o dónde se hace la crítica? ¿Cómo se puede realizar una crítica de la razón sin caer en las aporías de una tarea autorreferencial continua? Con Kant aparece entonces la antropología. Es el primero que transita desde la singularidad del yo a un cierto concepto universal, hombre, lo que les decíamos en eso. Paso entonces ya directamente a los textos. No quiero abotagarlos con parte de ese texto, el texto del profesor Maestre, que como les digo tiene su densidad, algunos claroscuros más, algunas que son claras, etcétera, pero hay que tener un bagaje filosófico y de historia de la filosofía para imbuirse de lo que él nos quiere decir. Él pone acá al final de su estudio preliminar, que tiene sus buenas 50 páginas tiene, nos pone una pequeña biografía de las personas a quienes él seleccionó y les decía, nosotros vamos a escoger en particular a Mendelssohn, que lo tengo acá, el ensayo que él responde al párroco Söllner. Tenemos también a Kant, que es otra de las personas que nosotros hemos escogido, a Gotthold Lessing, es uno de los importantes referentes acá. Y el otro personaje que no recuerdo justamente porque lo estaba revisando, sí, es Johann Baptist Geich. Este es un hombre que nos va a dar una visión bastante sociopolítica del concepto ilustrativo, más que los otros que son antropológico-filosóficos, como es el caso de Kant en particular. Entonces voy directamente a el párroco Söllner, que es quien inicia todo este primer debate. Tengo varias cosas que decir sobre el párroco Söllner. Él publicó esta disquisición de él que se llama, ya les tengo el título acá que lo pone el profesor, dice: es aconsejable en lo sucesivo dejar de sancionar por la religión el vínculo matrimonial. Ese es el artículo que hace este párroco, que como ustedes pueden ver no tiene nada que ver con el tema en sí y que lo va a provocar como una especie de discusión abierta en razón de un pie de página que nos deja. Pero les decía, el periódico donde apareció esto se llama Berliner Monatsschrift, es decir, algo así como el periódico mensual de Berlín. Fue una publicación que estuvo entre 1783 y 1796, una periodicidad mensual más o menos. Y allí publicaba una cantidad de gente y se leían entre ellos. Entonces este artículo, y lo cito directamente, empieza a hablar lo siguiente. Fíjense ustedes, él está hablando sobre las situaciones del matrimonio, las leyes, etc. Y entonces hacia el final del artículo dice lo siguiente: si en lo sucesivo se emplean medidas tan poderosas para hacer vacilar las primeras verdades fundamentales de la moralidad, rebajar el valor de la religión y, bajo el nombre de ilustración, confundir las cabezas y corazones de los hombres, si la injerencia de los religiosos en el vínculo matrimonial fuera risible para la mayoría, como afirma a su vez el autor, sería sin duda peor para la sociedad humana, pues ¿a quién puede ser risible que se le recuerde a su Dios en una acción de la que depende la felicidad o desgracia de toda la vida? Este hombre está en su tema, está metido allí. Y entonces cuando él dice ilustración, él pone una marquita y pone un pie de página y dice lo siguiente, y aquí comienza toda la historia. ¿Qué es ilustración? Esta pregunta, que es casi tan importante como ¿qué es la verdad?, debería ser contestada antes de que se empezara a ilustrar. Y todavía no he encontrado la respuesta en ningún sitio, dice él, ¿no? Él acusa esto. Y repetimos, tira el guante de inmediato. Entonces, este periódico, que seguramente lo leían varias personas, mueve a Moisés Mendelssohn, que es un tipo que es un escritor, pensador, que ya había escrito otras cosas. Él había escrito un libro titulado Jerusalén. Es decir, había escrito una cantidad de cosas. Es de origen judío. El apellido Mendelssohn suele ser un apellido de origen alemán judío-alemán. Él aquí, entonces, inmediatamente produce un artículo respondiendo a este párroco Söllner y dice lo siguiente. Lo voy a citar más o menos en extenso para que ustedes tengan una idea de lo que se está discutiendo acá. Él dice: acerca de la pregunta ¿a qué se llama ilustrar? Es decir,
se agarró, él no le prestó mucho cuidado al resto del artículo que se lanzó el párroco Zollner, pero sí agarró el pie de página y dijo, bueno, usted preguntó esto, bueno, yo le respondo. Y dice aquí, las palabras ilustración, cultura, educación son todavía en nuestro idioma unas recién llegadas. Pertenecen puramente al lenguaje de los libros. La educación, la cultura y la ilustración son modificaciones de la vida social, efectos del trabajo y de los esfuerzos de los hombres para mejorar su situación social. La educación se descompone en cultura e ilustración. Aquella parece que atañe más a lo práctico, por un lado a lo bueno, al refinamiento y belleza en la artesanía, artes y costumbres sociales. Por otro lado, a la destreza, trabajo y habilidad en las primeras y a las tendencias, instintos y hábitos en las últimas. Cultura subjetiva. Entonces dice, sí, la ilustración, por el contrario, parece referirse más bien a lo teórico, al conocimiento racional y habilidad subjetiva para reflexionar razonablemente sobre las cuestiones de la vida humana, en consonancia con la importancia e influencia sobre el destino humano. Es decir, Mendelssohn se va prácticamente caminando sobre hielo fino, no se arriesga tanto y expone una situación en la cual él divide educación, cultura, ilustración y termina por decirnos que la ilustración es algo que se refiere a lo teórico de parte del conocimiento y que la ilustración nos ayuda en nuestra capacidad para reflexionar racionalmente o razonablemente sobre las cuestiones de la vida humana. Estoy citándolo textualmente. Dice al final, una lengua adquiere ilustración por medio de las ciencias y adquiere cultura a través de su uso social, la poesía y la retórica. La cultura en lo externo es ilustre. El lustre nacido de la cultura y de la ilustración es la fortuna de un pueblo. Su brillantez y cortesía externas tienen como base la autenticidad interna y genuina. La ilustración se relaciona con la cultura como la teoría con la praxis, como el conocimiento con la moral, como la crítica con el virtuosismo. Y ahí empieza Mendelssohn, repetimos, a dar vuelta en una cantidad de conceptos en su artículo, pero no toca todavía aspectos medulares y trascendentes como sí lo va a hacer Kant. Kant publica también en respuesta al párroco Zollner, solo que seguramente se lo publicaron un mes después. No sé si esto sería escrito al mismo tiempo. Lo cierto es que se publicaron con un mes de diferencia que en ese momento era prácticamente un día después de otro, porque entre que lo mandaba el escrito y lo publicaban allá, etcétera, etcétera, un mes es poco tiempo. Y Kant entonces publica, esto lo conocen muchas personas, esto se consigue en la internet, está en todos los idiomas, es un artículo muy cortito, un par de páginas, y se llama así, Respuesta a la pregunta, ¿qué es la ilustración? Igualmente Kant toma el guante del párroco Zollner y dice, mire, yo le voy a decir a usted qué es la ilustración. Entonces Kant acá se lanza con algo fuerte, porque desde que comienza él alude al sujeto y le dice, fíjense el párrafo lo siguiente, cito, la ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. Bueno, ahí él utiliza una palabra en alemán que se llama Unmündigkeit. Unmündig significaría algo así como inmaduro. Se puede decir menor de edad, infantil, irreflexivo por infantil, por desconocimiento. Entonces él dice, la ilustración es la salida de esa minoría de edad culpable. Es decir, él culpa al sujeto de estar dando vueltas en esa situación y buscar entonces a través de la ilustración esa salida. Dice más, la minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro. Uno mismo es el culpable de esta minoría de edad, cuando la causa de ella no reside en la carencia de entendimiento, sino en la falta de decisión y valor para servirse por sí mismo de él, sin la guía de otro. Sapere aude. Lo dice en latín y lo publica así. Sapere aude, eso significa aude, audare, significa atreverse. Atrévete a saber. Desde entonces la frase ha quedado fija como uno de los eslogan, como uno de los motivos o motores de la ilustración. Atrévete a saber, asume el conocimiento con la responsabilidad de que tu propia búsqueda va a traerte sabores y sinsabores, pero te va a llevar a un estado de conciencia distinto al en que te encuentras en este momento. Dice más Kant, la pereza y la cobardía son las causas de que gran parte de los hombres permanezca gustosamente en minoría de edad a lo largo de su vida, a pesar de que hace ya tiempo la naturaleza los liberó de dirección ajena. Y por eso es tan fácil para otros el erigirse en sus tutores. Es tan cómodo ser menor de edad. Si tengo un libro que piensa por mí,
un director espiritual que reemplaza mi conciencia moral, un médico que me prescribe la dieta, etc. Entonces no necesito esforzarme. Si puedo pagar, no tengo necesidad de pensar. Otros asumirán por mí tan fastidiosa tarea. Aquellos tutores que tan bondadosamente han tomado sobre sí la tarea de supervisión se encargarán ya de que el paso hacia la mayoría de edad, además de ser difícil, sea considerado peligroso por la gran mayoría de los hombres, y procurar cuidadosamente que estas pacíficas criaturas no puedan atreverse a dar un paso sin las andaderas en que han sido encerrados. Les muestran entonces ellos el peligro que les amenaza si intentan caminar solos. Entonces Kant allí doble significado. Por una parte le está diciendo, bueno, en parte es culpa del sujeto no asumir eso y ese gran cambio y los retos, y por supuesto se vuelve entonces oveja de otros que se asumen como sus guías o como sus pastores para llevarlo. Él cita el campo espiritual, cita el campo técnico. En fin, él dice, usted tiene que asumir su conocimiento y empezar a ilustrarse. Por supuesto que no es un proceso fácil, no es un proceso sencillo ni está espontáneamente dado. Usted tiene que buscarlo. Su voluntad tiene que ponerse en razón a ello. Y Kant, igual que le pasó un poco al párroco Zollner, que escribiendo sobre una cosa terminó provocando discusiones múltiples sobre un pie de página, Kant con este tipo de alusiones a diversos elementos va a publicar importantes reacciones, tanto en sus contemporáneos como hasta hoy, sobre el proceso ilustrativo, porque muchas personas ven en esto como una especie de imposición cultural, imposición de valores. Dice, un momento, pero ¿qué es lo que hay que aprender? ¿Quién dice qué es lo que toca aprender y en qué sucesión de formas? En fin, todo ello provoca mucha discusión. Esto es cualquier cosa menos material evidente. Aquí hay que pensar, y es en parte lo que Kant está tratando de estimular. Dice así: en cambio, es posible que el público se ilustre a sí mismo, algo que es casi inevitable si se le deja en libertad. Ciertamente siempre se encontrarán algunos hombres que piensen por sí mismos, incluso entre los establecidos tutores de la gran masa, los cuales, después de haberse autoliberado del yugo de la minoría de edad, difundirán a su alrededor el espíritu de una estimación racional del propio valor y de la vocación de todo hombre a pensar por sí mismo. Dice así, ¿no? Y sigo adelante. Pero para esta ilustración únicamente se requiere libertad y, por cierto, la menos perjudicial entre todas las que llevan ese nombre, a saber, la libertad de hacer siempre y en todo lugar uso público de la propia razón. Mas escucho por todas partes, no razonéis. El oficial dice, no razonéis, adiéstrate. El funcionario de Hacienda dice, no razones, paga. El sacerdote dice, no razones, ten fe. Solo un único Señor en el mundo dice, razonad todo lo que queráis y sobre lo que queráis, pero obedeced. Por todas partes encontramos limitaciones de la libertad. Pero ¿qué limitación impide la ilustración? Y por el contrario, ¿cuál la fomenta? Entonces ahí viene pues él a discutir ese tema y repetimos, coloca la pelota en la cancha del individuo, que es un poco también el gran protagonista del siglo XIX, el siglo que vendrá luego, que es el siglo en donde el sujeto empieza a tener valor, la percepción del sujeto. Hasta entonces el individuo había estado constreñido en fórmulas sociales de masas que le contenían y que tenían identidades colectivas. Ahora el sujeto en el siglo XIX, con el famoso Sturm und Drang de los alemanes o con otras perspectivas, el romanticismo, empieza nuevamente el sujeto a ser el epicentro de las acciones intelectuales, reactivas, sentimentales, emocionales, como lo va a probar siglo XIX y su consecuencia bélica, pudiéramos llamarlo así, el siglo XX, que es tan importante. Les leo un pedacito ya, porque el tiempo siempre acá es el tirano que nos persigue. Tengo un pedacito de Gotthold Ephraim Lessing sobre la verdad, que lo coloca acá el profesor Maestre en razón de la pertinencia con el tema central, que es la ilustración. Les vuelvo a mostrar el libro que tenemos en las manos, y que todos los artículos que él pone y los pedazos de obra que él selecciona es porque están vinculados a este tema central, ¿no? Y dice Lessing una cosa, él habla, su texto se llama Acerca de la verdad, y lo cierto es que a mí me llama la atención en particular un pedazo en donde él alude también a esto de la ilustración como un proceso de búsqueda, como un proceso de lucha, si quiere verlo así, una especie de lucha prometeica por buscar el fuego, por buscar esa luz. Dice así: el valor del hombre no se define simplemente por la verdad en cuya posesión cualquiera está o pudiera estar.
sino en el esfuerzo honrado que ha realizado y realiza para llegar hasta la verdad. Entonces Lessing nuevamente, y al igual que el espíritu de Kant, le está diciendo, aquí no hay que medirlo porque usted nace ya con la verdad en la mano, sino por el proceso que usted ha gestado para lograr esa verdad, para lograr obtenerla, para lograr asirla y para entender además que la verdad es un animal escurridizo que a la par que les abre una puerta, que le cierra una puerta, le abre muchas más dudas, le abre nuevas puertas de dudas. Entonces, eso es precisamente lo que Lessing alude acá. Y un puntito final, ya les decía, con un toque ya algo más político, porque todos estos se han quedado a nivel moral, todos estos escritos que hemos citado tienen un nivel, sí, un compromiso moral, un compromiso sobre el estudio de la ilustración como un fenómeno del individuo, etc. Acá tenemos a Johann Baptist Gleich, que nos dice el profesor Maestre, nacido en 1767, pero no ponen el año de muerte, y pone lo siguiente: Gleich, que es un hombre que, fíjense ustedes, si nació en el 67, cuando sucede la Revolución Francesa, es un sujeto que debe estar cerca de los 30 años, ¿no? 20 y tantos, casi 30. Entonces, él empieza a cuestionarse sobre estos fenómenos de la ilustración, las revoluciones y la vinculación que pueden tener uno y otro. Es decir, un pueblo ilustrado tiende entonces a ser un pueblo más difícil de gobernar o más fácil. Y él pone en su artículo, lo titula Acerca de la influencia de la ilustración sobre las revoluciones. Y dice lo siguiente: vivimos en el siglo de la ilustración. Ya él lo asume por hecho, ¿no? Bueno, pero hay que decir que ha pasado muchísima discusión. Este hombre seguramente está escribiendo esto, repetimos, cerca de los 30 o más años. Ya han pasado muchos escritos, entre ellos casi todos los que le cité ahorita. ¿Tendría que decirse esto en honor o para vergüenza de nuestro siglo? Es decir, que es el siglo de la revolución, del siglo de la ilustración. Vivimos también en un siglo de revoluciones. ¿Es la ilustración la que en la actualidad destruye la paz de los estados? Hombres de todos los estamentos sociales están en contra del ilustrado. Este, se dice, ha desviado mediante la ilustración el estado de ánimo del pueblo hacia el descontento, ha esparcido entre el mismo pueblo ideas que son peligrosas para la tranquilidad de los estados, ha desprestigiado la religión del pueblo y de este modo ha provocado la corrupción de las costumbres y el desenfreno. Él es, pues, el culpable de todo mal que provocó y sigue provocando diariamente el espíritu de indignación de nuestra época. Recoge Gleich aquí mucho de la percepción común en ese momento contra la ilustración como fenómeno, que lo sabía, ¿no? Sobre todo pensadores conservadores que se oponían un poco a ello. Dice Gleich en respuesta a esto: la ilustración no es otra cosa que progresión en el pensamiento propio y con ello en la moralidad. Sittlichkeit. Algo hay que decir acá, permítanme ustedes un pie de página. La palabra moral en alemán existe, pero también existe la palabra Sitten, que se escribe S-I-T-T-E-N. Sitten son las costumbres. Por ello, cuando, por ejemplo, se titula el famoso opúsculo, el libro de Kant que dice Fundamentos sobre la metafísica de la moral, él habla de los fundamentos de la metafísica de Sitten, es decir, de las costumbres. Eso se ha traducido en uno y otro sentido, porque los traductores que quieren apegarse a lo que se dice exactamente, dicen costumbres, otros dicen moral. Y allí la analogía no es directa ni simple. Hay que entender que se asume ya en la palabra costumbres, que usted, las costumbres que maneja responden a su moral respecto a esos temas sobre los cuales maneja esas costumbres. De manera que ahí hay una cosa importante. De allí que también moralidad se pueda decir Moralität, también se le puede decir Sittlichkeit, que es la más común. Y entonces dice acá, el esfuerzo para conseguirlo, o para conseguir esa ilustración, es la llamada a la naturaleza razonable y el más alto deber que tenemos frente a nosotros mismos y para con la humanidad. Cuanto más ejerzo mi propio pensamiento, cuanto más me esfuerzo en conseguir claridad y coherencia en mis conocimientos, tanto más me acerco como hombre y como ciudadano a mi destino. La razón práctica me da la ley moral suprema. Mediante ella la razón práctica me conduce hacia las más importantes verdades fundamentales de la religión. La ilustración infunde obediencia y respeto a los derechos de los gobernantes y los fundamenta. La ilustración enseña a los hombres que sin las leyes no podrían conservar su vida con seguridad, como tampoco podrían disfrutar de ella. Que las más importantes partes de su felicidad, tranquilidad, posibilidad de negociar, satisfacciones sociales, abundancia de comestibles y de todo lo que hace falta para la formación de su espíritu y la educación de sus hijos, se las deben al Estado y que carecen de todo ello o que lo adquirirían de la forma más deficiente y penosa si no se hubieran introducido en una reglamentación social y regulado con ello las relaciones entre gobernantes y súbditos.
Dice Gay, para terminar un pedacito, un pueblo que no tiene ilustración es un juguete en manos de cualquier fanático sin escrúpulos, el cual convierte en mandamientos divinos todo lo que encuentra más adecuado para conseguir sus objetivos, sed de dominio, egoísmo o llame como se le llame. Entonces aquí él trata de fundamentar esto para decir que no es la ilustración lo que ha provocado las revoluciones como se puede creer, sino que simplemente ha habido situaciones que forzaron esas revoluciones, pero que por el contrario, el pueblo ilustrado es un pueblo que sabe valorar las leyes justas, sabe valorar el buen gobierno, así lo pone el señor Gay. Dice acá, y fíjense, su razonamiento no está tan lejano de toda realidad. Hay un pedazo en donde él habla de la Edad Media. Dice, ¿no fue acaso la Edad Media, la época de la ignorancia y la superstición, una continua sucesión de levantamientos seculares? ¿Qué otra cosa nos proporciona la historia de esa época que no sean amotinamientos de súbditos contra gobernantes, fanáticas guerras civiles, robos, escenas de muerte y crueldad de todo tipo? En resumen, la historia de todas las épocas nos proporciona ejemplos de revoluciones que solo fueron posibles por falta de la ilustración. Bueno, hay argumentos y argumentos. El mayor mérito de este texto que agrupa el profesor Maestre con la asistencia del señor Romagosa, que lo ayuda en la traducción, es que nos presenta una serie de textos bastante bien traducidos, hay que decirlo, no me había referido a ello todavía, pero hay que señalarlo, con una injundiosa introducción del profesor Maestre que conoce bien la filosofía alemana de los últimos 3 siglos y que, repito, presenta el tema desde diversos ángulos. Un texto muy interesante de un tema fundamental sobre el que siempre es bueno estar reflexionando, porque la ilustración probablemente nació para estar dentro de todos nosotros por muchos siglos más, porque hay que saber exactamente qué quiso ser en su momento y qué queda de todo ello en el nuestro. Es un placer como siempre estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera les dice algo, les motiva, por favor marque acá con la campanita. Si quiere suscríbase al canal. Venimos con más textos y pretendemos estar presentando otras disquisiciones diversas sobre material que nos llama la atención y que esperamos compartir con todos ustedes. Desde acá como siempre, el deseo es que tengan todos ustedes una muy feliz semana.